Nos dicen que las impedancias de carga de la figura mostrada se conectan a un sistema trifásico de 3 conductores, 208 voltios y secuencia ABC. Nos piden hallar las intensidades de corriente de línea y las tensiones entre los extremos de las impedancias de carga. En la gráfica podemos observar los valores de las impedancias de carga, que están conectadas en estrella. Podemos ver que la impedancia conectada a la línea A es de un valor de 10 a un ángulo 0 ohmios. La impedancia de carga conectada en la línea B es de 15 a un ángulo de 30 grados ohmios. Y la impedancia de carga conectada en la línea C es de un valor de 10 a un ángulo de menos 30 grados ohmios. Este problema lo vamos a resolver primero por el método de mallas. En nuestro gráfico del circuito podemos ver las tensiones de línea BAB y BBC y también las corrientes de malla I1 e I2. En la primera malla tenemos que 208 un ángulo de 120 grados va a ser igual a I1 por 10 a un ángulo de 0 grados más 15 a un ángulo de 30 grados menos I2 por 15 a un ángulo de 30 grados. En la segunda malla tenemos que 208 un ángulo de 0 grados va a ser igual a I2 por 15 a un ángulo de 30 grados más 10 a un ángulo de menos 30 grados menos I1 por 15 a un ángulo de 30 grados. Estas ecuaciones las hemos escrito en su forma matricial, como podemos observar, de donde obtenemos que la corriente de I1 va a ser igual a 14.15 a un ángulo de 86,1 grados amperios e I2 va a ser igual a 10.15 a un ángulo de 52,7 grados amperios. Ahora vamos a hallar las corrientes de línea. De la gráfica observamos que la corriente de línea IA va a ser igual a I1, entonces IA es igual a 14.15 a un ángulo de 86,1 grados amperios. La corriente de línea IB va a ser igual a I2 menos I1. Resolviendo tenemos que IB va a ser igual a 8 a un ángulo de menos 49,5 grados amperios. La corriente de línea IC es igual a menos I2, entonces IC va a ser igual a 10.15 a un ángulo de menos 127,3 grados amperios. Ahora hallaremos las tensiones en las impedancias. La tensión en la impedancia es igual al producto de la carga por la corriente que pasa por esta. Entonces de la gráfica tenemos que la tensión BAO va a ser igual a la corriente de línea IA por la impedancia A. Por lo tanto BAO va a ser igual a 141.5 a un ángulo de 86,1 grados voltios. La tensión BBO va a ser igual a la corriente de línea IB por la impedancia B. Resolviendo, tenemos que BBO va a ser igual a 120 a un ángulo de menos 19,5 grados voltios. Por último, la tensión BCO va a ser igual a IC por la impedancia C. Entonces BCO va a ser igual a 101.5 a un ángulo de menos 157,3 grados voltios. Ahora resolveremos este problema por el método del desplazamiento del neutro. Vamos a calcular la tensión BON con la siguiente fórmula. BON va a ser igual a BAN por la admitancia A más BBN por la admitancia B más BCN por la admitancia C entre la suma de admitancias. Calcularemos primero las admitancias. Como sabemos, la admitancia es la inversa de la impedancia. Entonces, la admitancia A va a ser igual a 0,1, su parte real. No tiene parte compleja. La admitancia B va a ser igual a 0,0577 menos J 0,033. La admitancia C va a ser igual a 0,0866 más J 0,05. Entonces, la suma de admitancias en su forma fasorial va a ser igual a 0,244 a un ángulo de 3,93 grados. Su unidad puede ser Siemens o el ohmios a la menos 1. Ahora calcularemos el numerador de la fórmula 1. Para ello debemos saber que el voltaje de fase es igual al voltaje de línea entre raíz de 3. Como en la secuencia es positiva, el voltaje de fase va a estar retrasado a 30 grados respecto al voltaje de línea. Entonces, BAN por la admitancia A va a ser igual a 12 a un ángulo de 90 grados amperios. BBN por la admitancia B igual a 8 a un ángulo de menos 60 grados amperios. Y BCN por la admitancia C va a ser igual a 12 a un ángulo de menos 100 grados amperios. La suma va a ser igual a 5,69 a un ángulo de 249,4 grados amperios. Reemplazando 2 y 3 en la ecuación 1, tenemos que BON va a ser igual a 23,3 a un ángulo de 245,5 grados amperios.
Ya habiendo calculado la tensión del desplazamiento del neutro y conociendo los voltajes de fase, podemos hallar las tensiones en las impedancias. La tensión en la impedancia va a ser igual al voltaje de fase más la tensión VNO. VNO es el voltaje VON desfasado a 180 grados. Entonces, reemplazando y resolviendo, tenemos que VAO va a ser igual a 141,2 a un ángulo de 86,08 grados voltios, VBO igual a 120 a un ángulo de menos 18,9 grados voltios, y VCO igual a 102 a un ángulo de 202,4 grados voltios. Con las tensiones en las impedancias, ahora podemos hallar las corrientes de línea. Entonces, la corriente de línea IA va a ser igual a 14,12 a un ángulo de 86,08 grados amperios, la corriente de línea IB igual a 8 a un ángulo de menos 48,9 grados amperios, y la corriente de línea IC igual a 10,2 a un ángulo de menos 127,6 grados amperios.